Cuando podemos- O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Bien, pues buenos días, buenas tardes. Hoy 20 de junio, esta noche es el solsticio de verano, al menos en el hemisferio norte, y además el verano de justicia ha empezado fuerte. Y bueno, esto es la Sea Teosófica Española, la rama Bhakti de Terrassa, y este es el curso de Akasha, una teoría integral del todo. Daniel Gambús os habla, 20 de junio. Y esto es dentro de la Akasha, una teoría integral del todo, que es el nombre del curso. Pues en el capítulo 9 estamos repasando, estamos estudiando, estamos explorando juntos las estancias de la cosmogénesis. Y en concreto, hoy acabaremos la estancia 3, versículos 10 a 12. Como que venimos de la semana pasada, que ya tocamos la 9, hicimos un repaso de la 1 a la 8. Solo voy a dar un pequeño toque de la 9 para recordar y entramos en materia nueva. ¿Mm? Y acordaros, como siempre, que es una ley de protección de datos de España. Os tenemos que informar pues, que esto se está grabando en la plataforma Zoom con la intención de colgarlo del canal YouTube de la rama Bhakti, y que si no quisierais que vuestra cara saliera en Internet, pues simplemente allí en el menú de funciones donde veis el icono del vídeo, pues lo clicáis y se desconectará la cámara de vuestro ordenador. Muy bien. Luego al final hablaremos un poco de la última sesión. Ah, Simplemente ahora mismo, pues acordaros un poco de esta forma donde lo teníamos esto. Ah, Bien, hay muchas maneras de estudiar. Sí, esta la veremos cuando vemos la estancia 4, que sale en el volumen 12. Pero esto ya creo que será después de verano. Bueno, hay muchas formas de estudiar, ¿no? Hablamos de los diagramas, hablamos de bueno, tomar notas de los conceptos nuevos, estancia y verso por verso. Em, Otras tomando apuntes, la manera clásica, en fin, hay muchas maneras, ya veremos. Cada uno tiene que encontrar su propio sistema. Esta es una de las formas en que ir anotando los nuevos conceptos que van apareciendo y poner un poco, escribir algo sobre ellos, ¿no? Para que quede al menos el concepto claro, ¿no? En este sentido, como veis, el verso 7 fue muy pródigo en incorporar conceptos nuevos. En el concepto, perdón, en el verso 9 vimos lo que es la llama fría, el agua de vida, la electricidad, Foad, los 7 hijos de Foad. Y hoy veremos, después de repasar brevemente esto, los versos 10, 11 y 12, que incorporan, nuevamente traen a colación Svabavad, que será un buen repaso de lo que es Svabavad. Hablaremos de Brahman, Brahma y Brahma, la diferencia que hace la doctrina secreta al respecto. Y en el verso 11 hablaremos del aliento de fuego, la tela que se calienta, la tela que se enfría, un concepto muy interesante, y todo ello apunta a lo que se vuelve a nombrar en el verso 12, que es Foad, y también se habla un poquito de los átomos. Con esto completaremos la estancia
3. Va. Pues dicho esto, bien, como siempre, por favor, levantad la mano y para atender cualquier consulta, pregunta, aportación que tengáis, intentémoslo hacer lo más interactivo posible. Vale. ¿Dónde está? Estamos aquí. Sí. Vale, voy a ponerlo en modo... Sí. Muy bien. Veis bien la lámina, ¿no? En modo de presentación, ¿verdad? Sí, Sí, se Sí, ve sí. bien. Perfecto. Bueno, pues simplemente este esquema resume un poco lo que es el verso 9, y en el que se introducía el concepto de electricidad, que hoy sabemos que es electromagnetismo, pero entonces era un fenómeno misterioso que no se sabía su origen, pues para no saberse, los científicos todavía cuando Elena Blavatsky escribió esto, no sabían de la existencia de electrones, ¿no? Pero por electricidad, Elena Blavatsky aquí se refiere a Foat, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky en este verso 9 que estamos repasando dice que todo lo manifestado, en último lugar, es una expresión de este poder. Ella decía eléctrico, nosotros decíamos electromagnético, ¿no? Y entonces ella decía o afirmaba que la electricidad o este poder electromagnético, tal como Maxwell lo llamó unos años más tarde, está detrás de todas las manifestaciones físicas, ¿no? Al igual que sucede en el nivel metafísico con los elementos primordiales correspondientes. Entonces, de alguna forma, este verso está hablando del proceso de diferenciación de esta fuerza cósmica que a partir del versículos, perdón, de las estancias posteriores a la 3 ya se presenta con nombre y apellido, o sea, Foat, ¿no? Que es esta energía cósmica, ¿no? Y curiosamente, para hacer una alegoría simbólica, ¿no? Habla de la llama fría, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky comenta que se refiere a la materia no manifestada, ¿no? La materia precósmica, ¿no? Y por esto la llama fría, ¿no? O sea, la llama, perdonad la redundancia, fría, ¿no? Porque esta materia primordial, antes de que emerja, ¿no? Desde el plano no manifestado al plano manifestado, no tiene atributos, no tiene cualidades, porque todas esas polaridades interior de la materia precósmica que pueden dar lugar a cualidades, o sea, diferenciación, todavía no se ha generado, no ha emergido, porque el impulso de Foat todavía no lo ha hecho vibrar y ponerlas en acción. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que estamos en la estancia 3, que es el despertar del cosmos, está despertando. A partir de la estancia 4, pues ya se definirán las diferenciaciones desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces, en otros planos más elevados que el físico, esta fuerza FOAT cósmica, que se manifiesta como fuerza electromagnética en nuestro plano físico, tiene sus formas equivalentes a la electromagnética en los planos más sutiles, que sea el astral, sea el mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y los elementos cósmicos, ¿no? Que son tierra, fuego, agua, aire y éter, son los 5 elementos que también en nuestra raza actual, la quinta raza, también podemos detectar, podemos sentir con nuestros sentimientos, perdón, con nuestros sentidos, ¿no? Pero hay otros 2 elementos que todavía no se han manifestado a nuestro nivel de evolución, a nuestro nivel de, eh, de progreso, de conciencia, ¿no? Entonces, todos ellos, los 7, son la expresión alegórica descrita como los 7 hijos de Foat. Y no conozco yo, como dije, no conozco escritos de Elena Blavatsky que cite cuáles son estos 7 hijos, pero básicamente son las fuentes de los 7 elementos, tal como los conocemos nosotros. Entonces, tenemos la llama fría, que es la sustancia no manifestada, como veis aquí, y mediante FOAT, esta energía
cósmica que se manifiesta electromagnéticamente en nuestro nivel, se desarrollan en los 7 elementos cósmicos, como veis aquí, desde el menos denso o más transparente al más denso, nuestro campo físico, ¿no? Una manera de poder representarlo. ¿Ok? Muy bien. Pues esto es un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. Sí, yo creo que con puntero esto irá mejor. Y pasamos al, sí, aquí, al 10º verso, si no hay ningún comentario al respecto, pues sin más, pasamos. Y si no, levantáis la mano y ya vemos. Bien, el 10º verso, estancia 3, el despertar del cosmos, acordaros, dice: el padre guión madre, muy importante, no están separados, todavía la polaridad no se ha manifestado, está latente, ¿no? El padre guión madre teje una tela, cuyo extremo superior está unido al espíritu, Purusha, luz de la oscuridad una. Y el inferior, ¿eh? está unido a la materia, o sea, Prakriti, su extremo sombrío, digamos, el extremo más denso o sombrío del espíritu, como denotando ya con este comentario que espíritu y materia son la misma cosa, pero con una graduación de densidad de un extremo al otro. Y esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en una, fijaros, en una, que es Svabhavat. Esta se pronuncia larga, Svabhavat. Vale, entonces vamos a ver esto. La primera idea que surge de aquí, ¿no? Es la de conexión, ¿no? El padre-madre te hace una tela y un extremo superior está unido, y el extremo inferior está unido a espíritu y a la materia respectivamente, ¿no? Entonces, am, te- primero, ¿no? Digamos que tenemos los átomos de todos los diferentes planos y los elementos. 7 elementos cósmicos. Nosotros, en nuestro nivel de conciencia, en nuestro plano físico, solo detectamos 5. Y el quinto, el éter, pues casi nos lo imaginamos, ¿no? Bueno, ah, ahora tenemos la idea de conectarlos, tejiendo telas de materia. Por esto introduce la palabra tela, ¿no? Ahora empezamos a entretejer estos átomos, ¿no? Y esta es la segunda fase de la forma, porque estamos en el cosmogénesis, ¿eh? Ha habido la primera fase, formación de los átomos, los 7 niveles, y ahora estamos iniciando la segunda fase, ¿no? Que es la manifestación del universo. Primero se han producido los átomos y ahora en la segunda fase empiezan a unirse entre ellos, ¿no? A interactuar entre ellos, ¿no? ¿Y cómo interactúan? Pues haciendo formas, ¿no? Haciendo formas. Y ello es a través de la conexión de los átomos, que empiezan a conectarse entre ellos. Bueno, ¿cómo se realiza eso? Se realiza a partir de un poder, de una fuerza latente que tienen estos átomos que hasta ahora se neutralizaban internamente en el átomo, y era por esto y se representaba alegóricamente con este concepto de padre-madre. Entonces, eh, y esto, claro, cuando el átomo se polariza, digamos, hablando en términos físico-químicos, los que podáis seguirme en esto, se ionizan, entonces pueden empezar a unirse entre ellos y formar eso, formas, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, entonces, pero se comenta, curiosamente, que el extremo superior está unido al espíritu Purusha, ¿no? Vale, está unido al espíritu, ¿no? Entonces, el conjunto de todo el universo, entonces es esta tela interconectada. En la parte superior de esta tela, simbólicamente, alegóricamente, está aquello que llamamos espíritu. Y el lado sombrío del mismo, se comenta aquí, el lado de oscuridad, el lado más sombrío del mismo principio de espíritu, pues es aquello que llamamos materia. Pero es un continuo, porque es uno. Acordaros siempre que nunca tenemos que olvidar el concepto de unidad en todos los nuevos conceptos que vayamos, o sea, la noción de unidad en todos los conceptos nuevos que vayamos presentando. Todos están unidos y al final son una y la misma cosa, pero se manifiestan como separados, ¿no?
Entonces, la tela es el universo y está hecha de dos sustancias que en realidad son una, ¿no? Como acabamos de decir, no solamente es una, sino que es la misma. Que es una y la misma, ¿no? Es una referencia a espíritu-materia, que parecen ser dos sustancias, ya aquí viene la desgracia nuestra de Maya, ¿no? La ilusión de nuestra mente, pero en realidad son una y la misma. ¿eh? Entonces, en el plano superior del universo se tiene espíritu y materia, pero la materia es tan sutil que tiene la apariencia de espíritu. En el plano más bajo del universo hay espíritu y materia también, porque es uno y la misma cosa. Pero el espíritu es tan sutil que tiene la apariencia de materia, o quizás se podría decir que la parte espíritu, que se podría decir que también que el espíritu es tan sutil que está eclipsado por la materia de alguna forma. Y todo parece como si fuera materia, al menos para las mentes más materialistas, ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de los minerales, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los minerales, la mónada mineral, ¿no? El espíritu se expresa a través de los minerales, pero la expresión del espíritu es tan material que es aquello que llamamos, ¿cómo lo llamamos? Interacciones electrolíticas y reacciones químico-físicas que forman estas moléculas que se ordenan en redes cristalinas y a nivel de macrovisión se nos aparecen como los minerales, desde el feldespato, cuarzo, a lo que queráis, ¿no? Sin embargo, para la filosofía esotérica, la fuerza que hay detrás de estas reacciones electromagnéticas es el espíritu, un espíritu que tiene una cualidad de inteligencia, ¿no? Porque ordena, de acuerdo con unas pautas, con un patrón, ordena al universo. Vale. Fijaros que la idea de unidad prevalece constantemente, ¿no? Aunque paradójicamente se esté hablando de dos principios. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, y ahora, curioso, pone un comentario muy interesante, pero tiene su sentido. He extraído este comentario de los comentarios que pone, que escribe Elena Blavatsky a este verso. Dice ella, Brahma, como germen de la oscuridad desconocida, es el material del cual todo evoluciona y se desarrolla, fijaros qué ejemplo más poético, ¿no? Bueno, aunque las arañas a algunos les dará miedo, ¿no? Pero no tiene que ser así, como la tela de la araña, como la espuma del agua. Esto es tan solo gráfico y real cuando el término Brahma, el creador, es derivado de la raíz bri, aumentar o extenderse. Brahma se extiende y se convierte en el universo tejido de su propia sustancia. ¿Eh? Bien, nos habló de ello Manuel en la sesión anterior y el próximo viernes está previsto que nos vuelva a hablar de ello, pero Brahma, tal como se entiende la deidad Brahma, quizás sería lo más parecido al Yahvé de los judíos. En todo caso, vamos a ver ahora este término Brahma y el término Brahma. Como apunto aquí abajo, hay que distinguirlo, ¿no? Ya que en los comentarios lo saca a colación Elena Blavatsky y lo hace con una intención muy clara, como se va a exponer seguidamente, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky explica que el término Brahma, o sea, con el acentito aquí, que de hecho es como una alargada, ¿no? En teosofía se debe distinguir entre Brahma o Brahman, sin el acentito este, o sea, aquí, y Brahma. Muy importante. Brahma, bueno, pues, una manera de acordarse de ello, una regla memotécnica como la manera que lo leemos en castellano sería una palabra plana, ¿no? Con el acento en la primera R, en la primera A, perdón, Brahma. Sí, perdón, ¿querías decir algo, Clarisa? Es acerca de esto, pero cuando termines. Ah, vale, vale.
Pues ya te digo, sí, déjame exponer esto y añades lo que quieras. En teosofía se debe distinguir pues, entre Brahma o Brahman, si lo pronuncio bien, que es el principio universal, impersonal, ¿no? El logos no manifestado, de la estancia uno, y Brahma, ¿no? Que es el logos manifestado, y el de la tercera estancia, de esta estancia, ¿no? Así, Elena Blavatsky lo que está explicando es que Brahma es el germen de la oscuridad desconocida, ¿no? Y utiliza este ejemplo de la araña, que produce una telaraña, ¿no? Si alguna vez nos hemos entretenido a ver una araña colgando, ¿no? Y esta se descuelga desde la telaraña, ¿no? Y está ahí suspendida, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces para volver a subir, pues parece como si reabsorbiera la telaraña, ¿no? Y así monta hacia arriba, porque no queda el hilo colgando por debajo de ella, ¿eh? Pues es como si se lo volviera a comer, ¿eh? Entonces esta analogía es para resaltar que tal como la araña y la telaraña, el tejido del universo es parte de Brahma, ¿no? O sea, Brahma no es diferente, no está separado del universo. Y ello es contrario, fijaros, a la concepción judeocristiana de Dios, ¿no? En la que es un ser supremo separado que dice, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Y de la nada saca el universo, como si fuera una entidad separada, ¿no? Del universo y no fuera consustancial, para decirlo de alguna forma, con el universo. Entonces, esto no es el caso que se presenta aquí, ¿eh? Es contrario. Entonces, por otro lado, Brahma es el principio masculino, ¿no? Presuntamente creador, ¿no? Y que existe periódicamente solamente durante su manifestación, ¿eh? O sea, pregunta de examen sería, ¿qué pasa con Brahma en el Pralaya? ¿No? Pues mira, se sume en el Pralaya al final del periodo de actividad, ¿no? Se vuelve a reabsorber en la unidad, ¿no? O sea que como manifestación desaparece como todo el Manvantara, ¿no? Así que aquí el texto se está refiriendo a Brahma, ¿no? Es el logos manifestado, ¿eh? El que tiene recorrido tanto como tenga el Manvantara, ¿eh? Entonces, el tejido del universo es parte de Brahma. Esto es un concepto muy interesante y que merece la pena tener presente siempre, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky afirma que esta imagen es solamente gráfica y verdad sí, Brahma, o sea, el creador, es una derivación de la raíz sánscrita bri, ¿no? Lo pone aquí, curiosamente, ¿no? Y que significa aumentar o extenderse, ¿no? Como lo veis aquí. Entonces, así Brahma, según Elena Blavatsky, viene de esta raíz, que significa expansión, expandirse, ¿no? El universo es esta raíz, este germen que se expande. Entonces, Brahma, ¿no? Se expande y se convierte el universo tejido de su propia sustancia, tal como la araña teje de su propia sustancia la telaraña, ¿eh? Valga el ejemplo. Bueno, sí, querías decir algo, ¿no? Antes de que pase la siguiente lámina, Sí, Clarisa. bueno, has dicho casi todo, diría Ah, yo. Solo pues di el resto. que Brahma sin el acento Mm, es el principio neutro. mm, Y luego aparecen los tres. Brahma con el acentito, Vishnu y Shiva en la Trimurti hindú, la mm, Trinidad, mm, equivalente a la cualquier Trinidad de cualquier religión y filosofía, ¿eh? mm, Brahma con el acentito, Vishnu y Shiva, los tres. Y lo que quería referirme es que cuando arriba dice el padre madre teje una tela, claro, sí. el lenguaje es poético, pero hay una dificultad en el lenguaje. Es un tejido que es multidimensional, no es una tela. Entonces, que no nos llevemos a engaño pensando que es una cosa plana, Ah, sino que es un tejido multidimensional que llena, que mm, ocupa todo el espacio, en el caso de un logo solar, todo el espacio que el logo solar ha determinado, aquí voy a construir mi sistema. mm, Y ahí se va formando todo el tejido que lo va llenando, que son
los diferentes planos desde el más elevado, densificándose de subplano en subplano, generando los siguientes planos. Claro, para poderlo describir, nosotros generamos un diagrama, que es en una hoja de 2 dimensiones, pero eso va ocurriendo y va ocurriendo, dura eones, y va ocurriendo en todo el espacio universal, refiriéndose aquí a un universo solar, por ejemplo. Cualquier universo solar o galáctico o tal, se van formando. Es un tejido multidimensional, genera De los hecho, planos. de hecho, Clarisa, si me acuerdo bien, de alguno de los versos que hemos comentado anteriormente, Elena Blavatsky también dice que en realidad no es el espacio, o sea, esta tela, ¿no? La que tiene dimensiones, sino los objetos que en él aparecen, ¿no? Claro, claro, lo Ujú, que llena el espacio. El espacio está antes, durante y después de cualquier manifestación manvantárica, tal como ujú, lo dice la doctrina secreta. El ujú, espacio es siempre, ujú, pero lo que llena un determinado espacio, como el que elige un lobo solar, ujú. eso es lo que va llenando y va formando los planos y subplanos hasta que aparece la parte más densa, que es el físico. Ujú. Bien, muy bien, gracias. ¿Alguna cosilla más queréis decir? ¿O pasamos a, os muestro un gráfico para ilustrar todo esto? Ya sabes que soy muy amigo de estos gráficos, ¿no? Que quedan, quizá esto queda más que no todas las explicaciones que se han dado hasta ahora. Entonces, la cuestión es que, vamos a ver, si echamos un vistazo a estos términos de este verso, el verso décimo, ¿no? Para poder posicionarlos en este diagrama, se puede visualizar tal como lo veis aquí, ¿no? Entonces, Brahman sería como el primer logos, ¿no? Aquí arriba lo tenéis, pues, cuyo símbolo, esto ya lo vimos en su día, es este círculo con el punto en el centro del mismo, ¿no? Y este punto central del círculo, ¿no? Simboliza el lugar del cual el primer rayo surgió. Acordaros que era uno y que no habrá un segundo, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿No? Entonces, en el siguiente paso del Manvantara que está despertando, ¿no? El padre guión madre es este segundo logos, este logos intermedio, digamos, y que es el espíritu guión materia, ¿no? Que es lo que hemos presentado aquí nuevamente en este verso décimo, que es el Svabhavat, ¿no? El Svabhavat, ¿no? Y se representa como un círculo cortado, ¿no? Por un diámetro, ¿no? Entonces, llegado a este punto, el desarrollo del universo está en estado pasivo, ¿eh? Todavía es como, pues teníamos siempre ese simil de te despiertas, pero todavía no has mandado ninguna orden a tus músculos que empiecen a moverse, ¿no? Es decir, se está refiriendo a la sustancia precósmica, ¿no? Que está en el proceso de irse a manifestar, ¿no? Entonces, este círculo roto es como simboliza de alguna forma la polaridad latente, ¿no? Que no está manifestada, ¿no? De la materia precósmica, pero que será la que generará la polaridad, ¿eh? Y la diferenciación, ¿no? Que sería pues el siguiente paso, ¿no? Tenemos entonces el universo que se empieza a manifestar. Tenemos a Brahma, ¿no? Que acabamos de decir que es el universo, ¿no? Entonces, el universo, ojo, quiero decir que es consustancial al universo. Brahma, es una visión un poco panteísta, ¿no? De alguna forma. Entonces, el universo es la expansión de Brahma, ¿no? Entonces, es el tercer logos, el logos manifestado. Y el símbolo que Elena Blavatsky utiliza es ahora el círculo que muestra este espacio, este universo que ahora está, no solamente tiene la polaridad que estaba hasta ahora latente, la representa como cortada por una línea vertical, formando una cruz, ¿no? Entonces, que está esta cruz, bueno, una manera de verlo sería esa
telaraña, ¿no? que veíamos, ¿no? Como ejemplo, la telaraña pues tiene todas estas conexiones, entonces los átomos que forman los distintos planos empiezan a tener sus conexiones, ¿no? Produciendo formas, ¿no? Y entonces tenemos los 7 planos de la materia, desde el más denso hasta el más espiritual, con todos los planos intermedios, y eso se repite en cada uno de los 7 planos, a su vez, con 7 subplanos, ¿no? Etcétera. Entonces, cabe destacar que al nivel de padre-madre solamente teníamos líneas horizontales, ¿no? Y ahora que representan la creación de los 7 planos. 7 y con sus 7 subniveles, como acabo de decir, ¿no? Y cada uno están rellenados de los átomos propios de cada uno de esos 7 niveles, de dichos planos, ¿no? Entonces esta cruz significa que ahora estos átomos empiezan a interactuar dentro de cada plano y de cada subplano, ¿eh? Para hacer las formas propias de cada uno de los 7 subplanos. Entonces, en el plano superior, tenemos el espíritu, en el plano inferior tenemos la materia, ¿no? Pero ambos términos son el mismo principio, ¿eh? Nunca tenemos que olvidar eso, ¿eh? Entonces, el plano en el cual todos estos colores suceden a la vez, cada color del diagrama de aquí representa uno de los 7 planos cósmicos, ¿no? En el plano que todo esto sucede a la vez sería el plano absoluto, ¿no? El aquello, ¿os acordáis de ese verso donde hablábamos del aquello, ¿no? De la esencia, ¿no? De la esencia de las cosas, ¿no? Y entonces, en cuyo seno todas estas diferenciaciones tienen lugar, ¿no? Y también en su día estuvimos hablando de un ejemplo que ilustra esto muy bien, que es la luz blanca. La luz la vemos blanca, ¿no? Pero si la difractamos, ¿no? Con un prisma, pues vemos todo el espectro visible, los 7 colores, ¿no? Están allí, pero realmente cuando están en el absoluto de la luz blanca no vemos el rojo y el verde y el amarillo, ¿no? Y el azul, no los vemos, ¿no? Solamente cuando se diferencian, cuando entran en el universo del prisma, ¡pum!, se difractan y entonces sí, las vemos como 7. Y si estamos ahí metidos dentro del prisma y nos dicen, no, no, pero es que las 7 luces juntas forman una luz blanca, ¿qué diríamos? Anda ya, venga, no me cuentes historias para no dormir. Pero como podemos verlo desde fuera del prisma y vemos la luz blanca, pues lo sabemos, ¿no? Y nos lo creemos porque lo vemos. Bueno, pues así estamos un poco en esa condición de ver los 7 colores, pero anda ya, el absoluto, todo eso junto y todos los colores a la vez. Venga, hombre, los 7 planos del espíritu a la materia, todos ellos en una sola cosa, anda ya. Claro, hay que despertar la conciencia espiritual, ¿no? Para entrar en esa comprensión. ¿Ok? ¿Hay algún comentario más o algún comentario, una aportación o pasamos al verso 11? No hay Bien, manos. pues venga, sin manos, mancos, continuamos. Bien, esto yo creo que es un buen resumen, que si visualizáis esto y ya lo habéis entendido intuitivamente. Bueno, otra cosa es que unos serán más hábiles que otros poniéndole palabras a esto, ¿no? Pero esta imagen es suficiente, porque es intuitiva, creo yo, para entender todo esto que estamos hablando aquí. Va, verso 11. Te has quedado un poco congelado. Hola, Daniel. Daniel. ¿Quién es el 145.580? ¿Cómo te llamas? ¿Eres tú? Espérate. Soy yo, Clarisa.
Daniel, tienes el micrófono Sí, apagado. tiene apagado. Sí. Sí, creo que se me ha cortado un momentito. Sí, te Vale, frisaste y... pues eso. ¿Por dónde dábamos? Ah, a ver, ahí. Estábamos ahí, ¿no? Sí. Bueno, está Ahora, bien. espérate que no veo. Ahora. ¿Sí? ¿Veis? Ahora. Sí, sí, Sí. es la que A ver. tenías. Esta es la que tenía. Sí, este venía de esta y ahora esta. Eso Sí. es. Vale, muy bien. Bueno, leo otra vez, porque estaba leyendo esto, ¿verdad? Verso 11. Se expande la tela cuando el aliento de fuego, el Padre, se extiende sobre ella. Y se contrae cuando el aliento de la madre, la raíz de la materia, la toca. Esto lo vimos, ¿no? Los hijos, o sea, los elementos, aquí lo pone en mayúscula porque estamos al nivel de los 7 elementos cósmicos, con sus respectivos poderes o inteligencias, se disgregan entonces y se esparcen para volver al seno de su madre al final del gran día, o sea, al final del Manvantara, y ser de nuevo uno con ella. Está hablando del final de los tiempos, el final del Manvantara. Cuando la tela se enfría, se hace radiante. Sus hijos se expanden y contraen a través de sus propios seres y corazones. Ellos abarcan la infinitud. Este último trozo lo vamos a desmenuzar mucho porque es bastante enigmático, ¿no? Vale, pero tranquilos, yo creo que llegaremos a comprenderlo. Primero, la tela del universo se expande cuando el aliento de fuego, o sea, el Padre, la toca. Y se contrae cuando la materia lo toca, o sea, la madre. Entonces, cada elemento tiene sus respectivos poderes de inteligencias. Así, cada elemento o plano es el cuerpo de un Diana Chohan, ¿no? O de un ángel. Y así cada elemento tiene detrás una inteligencia celestial. ¿eh? Pero estas inteligencias celestiales y sus jerarquías lo veremos a partir de la siguiente estancia, la estancia 4. Entonces, sigue el verso y dice, los hijos, que son los elementos con sus respectivos poderes de inteligencia, dice que se disgregan y se esparcen, ¿no? Entonces, cuando el aliento del Padre está encima de la tela, del universo, o sea, el espíritu está encima del universo, la tela se expande, ¿no? Y los elementos se disgregan y se esparcen para volver al seno de la madre al final del gran día y a volver a ser uno con ella. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, está diciendo que al final del ciclo de evolución, el espíritu, el aliento de fuego, eh, manifestado a través de Foad, ¿no? Toca la tela del universo y ésta se expande y los átomos rompen su interconexión y toda la materia vuelve que estaba asociando, haciendo sus formas, teniendo sus formas en cada uno de los 7 planos, pues vuelve a disociarse y están otra de los átomos separaditos unos de otros, ¿no? Y se esparce volviendo al seno de la madre. O sea, está al final del Manvantara, otra vez absorbido en el Pralaya, que está iniciándose en la materia precósmica y en la unidad. Entonces, al final del ciclo, todo vuelve al seno de la madre. La madre aquí representa esta sustancia precósmica. Y entonces esta madre dormitará por 7 eternidades, como vimos en la estancia 1, ¿no? Entonces, lo que está diciendo este verso es que cuando la tela se enfría, al ser tocada por la materia cósmica, la tela densifica, ¿no? y adquiere formas y se vuelve radiante. Es decir, al hacerse radiante, quiere decir que se manifiesta. ¿De acuerdo? Entonces, sus hijos se expanden y contraen desde sus principios, desde sus propias naturalezas, ¿no? De alguna forma, y corazones y abarcan el infinito, según las propiedades propias de cada uno de los elementos manifestados a través de los átomos y la forma que se han interconectado, ¿no? Entonces, he sacado este comentario. Bien, después de explicar un poco por encima qué es esto, esta primera parte que no es señalado, sí que he querido sacar uno de los comentarios que hace Lena Blavatsky
acerca de la última parte, que quizá queda un poco enigmático, ¿no? Me refiero a cuando la tela se enfría, se hace radiante, y ha dicho que esto quiere decir que se manifiesta, y sus hijos se expanden y contraen a través de sus propios seres y corazones, ellos abarcan la infinitud. Y comenta Elena Blavatsky: la expansión del universo bajo la acción del aliento de fuego es muy sugestiva. El calor intenso quebranta los elementos compuestos y resuelve los cuerpos celestes en su elemento uno primordial. Ya sabemos que cuando se calienta un metal hasta podemos volatilizarlo, ¿no? Algunos lo hacen de forma natural, pueden sublimar, como el fósforo, pero otros necesitan temperaturas ingentes para llegar a volatilizarlos, convertirlos de su fase metal sólido en gas, ¿no? Pero es posible, ¿no? Vale. Una vez desintegrado en su constituyente primario, por entrar en el radio de atracción y de alcance de un foco o centro de calor, de los cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio, un cuerpo, ya sea vivo o muerto, será vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre. Bueno, la idea aquí es que la tela se expande, el universo se expande y se disgrega y se expande de nuevo. Entonces, el fuego, ¿no?, se disocia y se esparce, ¿no? Quiere decir que coincide con la idea científica, por ejemplo, de que el universo se extinguirá cuando la materia se haya esparcido, ¿no? ¿Sabéis esta teoría? Dice, bueno, el Big Bang, pues si está todo cada vez alejándose más la materia la una de la otra, ¿no? Los cuerpos grandes se van alejando entre ellos y cada vez el concepto de metro es más largo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Como el globo ese que estamos hinchando al echar aire, ¿no? Expirar dentro de un globus, se va hinchando, ¿no? Y esos dos puntitos que estaban muy cerquitas, a medida que se va hinchando el globo, pues se van alejando, ¿no? En ese momento el universo se disolverá, llegará un momento en que la romperá la unidad de los átomos y ¡boom!, ¿no? Se disociarán los átomos los unos de los otros, ¿no? Entonces, la ciencia materialista, ¿no?, predice que sucederá así, pero la ciencia esotérica dice otra cosa, ¿no? Afirma que hay ciclos y que los átomos se volverán a manifestar, a interconectarse y crear la tela del universo de nuevo, en un nuevo Manvantara futuro después de 7 eternidades de Pralaya. Y de hecho, algunas de las teorías del Big Bang, que son hipótesis, claro, dice, bueno, se expande, pero cuando toda esa materia esté tan expandida, digamos que en ese momento todo el universo será casi como un uniforme de materia muy separada una de otra, y prevalecerá en ese momento más la fuerza de la gravedad para volverlo a unir, y será un efecto contrario al Big Bang para volver todo a juntarse en un punto y boom, y volver a crear un nuevo Big Bang, ¿no? Bueno, son teorías, ¿eh? A veces las teorías yo creo que las dicen así como para decir, bueno, si en el futuro al final se prueba que es así, habré quedado yo como el primero que lo dijo, ¿no? Un poco va, pues, no sé, a veces parecen que van un poco por ahí, ¿no? Bueno, el caso es que, en concreto, Elena Blavatsky dice que una vez los cuerpos vivos o muertos se hayan desintegrado en sus constituyentes primordiales por haber entrado en el radio de acción de un foco de calor o energía, de los cuales muchos son llevados de un lado al otro del espacio, un cuerpo, ya sea vivo o muerto, será vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre, ¿no?, que es esta sustancia precósmica. Esto es lo que nos está diciendo aquí este comentario, ¿no? Además, añade que estos centros o focos de energía se desplazan de un lugar a otro del espacio, ¿no? Este es el proceso que se ha estado describiendo, ¿no? Que la materia se esparce y cae en ese estado precósmico no manifestado de nuevo simultáneamente. ¿Os acordáis, no?, ese verso que introduce esa palabra clave, ¿no? Todo a la vez en todo el espacio infinito del universo, ¿no? Entonces, una vez más, voy a poner una imagen, ¿no?, para ayudar a visualizar esto, y si os quedáis con esta imagen ya es suficiente, ¿no? Si intuitivamente lo entendéis, ¿no?
esta imagen intenta explicar este proceso, ¿no? De una forma visual, ¿no? Entonces el contacto con el Padre, tenemos ahí todos los átomos primordiales, entonces tenemos el contacto con el Padre, el Espíritu, ¿no? Simbolizado con el aliento de fuego que se cita, ¿no? En el verso, hace que las ligaduras entre los átomos se rompan, ¿no? Con lo que los átomos se separan unos de otros, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Pero el contacto con la madre, ¿no? La sustancia precósmica, hace que los átomos vuelvan a tener ligaduras que representan entonces todas estas líneas rectas que unen lo que antes eran puntos, ¿no? En la intersección, ¿no? Hace que todos los átomos vuelvan a tener ligaduras que los unen, ¿no? Y los hacen más concretos, produciendo la tela del universo. Y así va, de un Manvantara a un Pralaya, de un Manvantara a un Pralaya. Bueno, puesto así pasa en una décima de segundo, ¿no? Pero estamos hablando de eones, iones, iones, ¿no? Sí, va. Entonces, tiramos esto adelante. Ahí está, esta última parte se puede visualizar con una especie de bucle, ¿no? Porque comentando un poquito más esto, continúa este mismo comentario de Elena Blavatsky, que continúa diciendo, hasta que, recogiendo FOAD unos cuantos agregados de materia cósmica, nebulosa, lo ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso que desarrollará el calor requerido y luego lo dejará seguir su propio nuevo desarrollo, el nuevo Pralaya. Entonces, en el estado de Pralaya tenemos los átomos en estado latente. Estamos aquí. Con potencialidad de desarrollarse, pero adormecidos. Adormecidos. Vale. Entonces, cuando llega el momento que el universo se manifieste, con energía, con FOAD, energía cósmica, FOAD, esta despierta a los átomos, se despiertan, ¿no? Y en ese momento los átomos están vibrando a alta frecuencia, ¿no? Fijaros, aquí están vibrando a alta frecuencia, puesto que están cargados con mucha energía, gracias a la energía cósmica de FOAD, ¿no? Y todavía no hay conexiones entre ellos. Estamos todavía en el círculo con una raya horizontal, si os acordáis, ¿eh? La ciencia moderna también afirma que en el origen del universo había una cantidad de energía fabulosa, ¿no? Y que la materia estaba disociada, ¿no? Y estaba formada de subpartículas que necesitaban enfriarse para agregarse en forma de subpartículas que a su vez, cuando se enfriaran más, podrían unirse para formar átomos. Y así se formaron primero el protón, luego el helio, etcétera, etcétera, hasta toda la tabla periódica que conocemos hoy, ¿no? Y esto era porque dice la ciencia moderna que la excitación de esas temperaturas fabulosas no podían unirse estas subpartículas elementales entre ellas. No podían crear ligaduras porque esto es un proceso de enfriamiento, ¿no? Con lo cual no se podrían agregar en átomos y estaban indiferenciadas en estos átomos primordiales, en estas subpartículas, no átomos primordiales, en estas subpartículas primordiales. Estoy hablando desde el punto de vista científico. Así, el contacto con la madre tiene el efecto de enfriar. ¿Cuál sería la imagen de esto en la ciencia moderna? Bueno, que si el universo empieza a expandirse, a ver, esto es como un globo, ¿no? Cogemos un globo deshinchado y empezamos a hincharlo. Y el globo va hinchándose. A ver, si el globo se está hinchando, ¿quién le aporta la fuerza de hincharse? Bueno, en este caso son mis pulmones. Pero ¿y cuáles son estos pulmones cósmicos que hacen hinchar el universo? Pues toda esa fuerza que tiene, esa energía fabulosa que tienen estas subpartículas. O sea, que las subpartículas estas esenciales están enfriando para comunicar energía de movimiento y que se expandan, ocupando espacio de alguna forma. Estoy hablando como de la ciencia moderna. Entonces, esto tiene su sentido, ¿no? ¿Y qué hace cuando tú tienes que coger energía de ti mismo para expandirte? Pues que te enfrías, ¿no? Porque si tienes 100 kilocalorías para poner un de esto y necesitas 20 para mover un peso,
pues te quedas solo con 80 calorías. Las otras 20 las has empleado con quemadas en tus músculos para levantar esos kilos, ¿no? De peso. ¿Sí? Claro, o sea, hay mucha similitud, ¿no? En este sentido entre la ciencia moderna y lo que nos está diciendo esta estancia, ¿no? Bueno, así decimos que estamos aquí, que estamos en este contacto, ¿no?, con la madre, que tiene el efecto de enfriar. Y la consecuencia de este enfriamiento es que los átomos empiezan a crear ligaduras entre ellos. Y así, hasta hoy, 13.800 millones de años más tarde, planeta Tierra, ciento y pico de elementos en la tabla periódica, etcétera. Estamos en pleno Manvantara, ¿no? La consecuencia de este enfriamiento, pues, bueno, al final del ciclo de Foat, al final del ciclo, ¿no?, Foat, o sea, la energía, dice la estancia que vuelve a actuar, pero en esta ocasión como energía disociativa, en el seno del aliento del Padre, y entonces los átomos se disgregan en forma de átomos activos otra vez, y eventualmente empiezan a enfriarse para volver a caer en un estado de átomos latentes. ¿Eh? Bueno, y entonces, bueno, pues así el ciclos se van dando, en bucle, cerrado, ¿no? Entonces, este es el ciclo metafísico, ¿no? Es explicado desde una perspectiva espiritual y es bastante parecido a lo que la ciencia moderna de la astrofísica describe, ¿eh? Curiosamente. Muy bien, sí, creo que esto ayuda bastante a entenderlo, lo que está diciendo este verso. Y continuamos, porque comenta Elena Blavatsky aquí, la expansión y contracción de la tela, esto es, el material de mundos o átomos, expresa aquí el movimiento de pulsación, porque es la contracción y expansión regular del océano infinito y sin orillas, de lo que podemos llamar el noumeno de la materia, la causa primera de la materia, emanado por Svabhavat, causa de la vibración universal de los átomos. Bueno, en esta estancia hay la idea de la pulsación. Esto es lo que nos está diciendo este comentario, que en esta estancia, en este verso, en el verso 11, está esta idea de la pulsación. Y Elena Blavatsky dice que este batir rítmico está presente en toda la naturaleza, no solamente en el corazón, también en la respiración. Hay la inspiración y obertura de los pulmones y hay la expiración o contracción de dichos órganos. En el Sol también existe, ¿no? Ahí están los ciclos solares de 11 años, la marea que va y viene, las órbitas de los planetas que vuelven en ciclos a cada año, de que es una vuelta entera de órbita, ¿no? Y también en todo el universo hay fases de expansión y de contracción. Y todo ello apunta a este movimiento cíclico de expansión y contracción en todo el universo. Y creo que Manolo, ¿tienes algo que decir? Yo ya he acabado el verso 11. Así que adelante, Manolo. Sí, Escuchamos. quería preguntar, la materia oscura, ¿dónde, Hmm. si tiene mucha temperatura o poca temperatura, y dónde la podemos encajar aquí? Ah, buena pregunta. A ver, la materia oscura la han llamado materia oscura, pero le podrían haber puesto de nombre Manolo o Pepe o cualquier otra cosa, porque en realidad no se sabe. O sea, simplemente lo que sí se sabe es que hay unas anomalías en las leyes de gravitación y que los movimientos de las galaxias no se corresponden exactamente a lo que predicen la mecánica clásica. O sea que hay unas fuerzas oscuras o invisibles que se supone que son gravitacionales porque interfieren con, por ejemplo, la rotación de una galaxia que es más lenta de lo que se esperaría por la cantidad de materia que tienen, etcétera, y la luz que irradian. Se pueden hacer estos cálculos y bueno, le pusieron el nombre de materia oscura, como si hubiera una cantidad de materia que con su gravedad está interfiriendo en los movimientos de la materia visible, sea nebulosa, sea vía galáctea, etcétera, ¿no? Chico, esto es lo Entonces, que... es más bien energía que materia, entonces.
Bueno, Es más, sí, también hay energía oscura, efectivamente, sí, sí, es el mismo fenómeno, sí, Yo lo vale. llamaría una ley desconocida. es verdad, Que también es exacto. curioso, ya a lo mejor, bueno, no tiene nada que ver con eso, que lo más caliente, bueno, primitivamente lo hemos asociado siempre al color rojo, es lo más caliente. Pues no, es el blanco. En una llama de una vela o Mm, de una hoguera, la ujú, parte más caliente del fuego es la llamita blanca, no la parte roja de la llama, sino la parte blanca. ujú, Es curiosísimo, sí, sí, ujú, sí. ujú. Bueno, tiene toda una graduación, ¿no? Y luego está el infrarrojo, que es lo que no vemos, y entonces está esto, ¿cómo le dice esto? El calor, ¿cómo lo llaman? Es el calor oscuro, la materia, porque solamente se irradia unas ciertas vibraciones, ¿no? Porque de hecho la energía térmica no es más que saltos de electrones que van de una órbita a otra, ¿no? Y si reciben energía exterior, pues saltan a una órbita. Pero estos órbitas son determinadas, no saltan al punto que les dé la gana, sino que si, yo qué sé, que si la órbita uno está a 1 kilómetro o a un Armstrong del centro, el siguiente salto solo puede ser a la siguiente órbita, que está a tres Armstrongs, o sea, salta de un Armstrong a 3 Armstrongs de distancia del centro. Y entonces cuando se enfría y el electrón vuelve a caer de la órbita de 3 Armstrongs de distancia del centro, solo puede caer al de un Armstrong y no hay nada intermedio. Y ese salto del 3 Armstrongs al 1 Armstrong es la luz esa que percibimos bueno, depende de la vibración, puede ser una luz de color, pero también asociada a una sensación de calor, ¿no? Bueno, Y, es un poco complicado, sí, pero lo que está claro es que tiene que empezar a subir la temperatura para que todo sí, empiece, la vida y sí, todo. O sea, las sí, estrellas se empiezan a formar de una concentración de polvo y de gas estelar correcto, y correcto, y ahí se enciende el horno. Te tiene que encender algo ahí para que la estrella empiece a formarse y a absorber y gravedad y todo. El correcto, calor es necesario, eso está clarísimo. Sí. sí. Y la concentración o la densificación de la materia a un punto infinitamente pequeño del espacio, pues esto por sí solo, digamos, genera o libera todo el calor de esa materia, ¿no? Y eso aporta la situación esa de las supernovas, cuando se forma una estrella enana que había de alguna forma muerto, ya no daba luz, empieza la gravedad a hacer crujir toda la materia que se concentra más y más y más y más, que puede incluso llegar a formar un agujero negro, o sea, que la densificación sea tal, que la gravedad sea tan bestia que ni la luz puede escaparse de allí, pero eventualmente eso explota en una supernova, ¿no? Que son ¡boom! Esos puntos brillantes que aparecen en un momento dado en el firmamento, ¿no? Ujú. Sí, Pero eso es... nuestro sol es una enana blanca, ¿verdad? ¿El qué? Nuestro sol. El sol nuestro es una Ah, enana blanca, ¿o no? sí, 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 creo que sí, pero bueno, hay toda una graduación de estrellas, efectivamente, y creo que tiene razón, pero no, tampoco estoy 100% seguro ahora. Sí, Vale, sí, vale. sí. Bueno, muchas gracias. Creo que Gracias. Enrique tiene algo. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Sí, mi pregunta va orientada al gráfico anterior donde presentó al padre y madre, ¿no? Yo Sí, supongo que voy ese para principio madre es atrás. Mula Prakriti y el ¿Aquí? principio padre es para Brahman, ¿no? Donde habían A ver, ¿qué unos quieres decir cuadrados, aquí? claro. Aquí dices. Sí, ese ¿Qué? contacto con el padre, ese padre es para Brahman o es otra entidad diferente de asocio Ah, con madre a Mula Prakriti. bueno, a ver, esto es a ver, el padre-madre. Esto es lenguaje alegórico, para empezar, lenguaje simbólico, y representa esta potencialidad que tiene la materia precósmica de manifestarse como espíritu, como materia, que son dos, que parecen como dos sustancias desde nuestra conciencia, pero que son una misma cosa. ¿Eh? O sea, no propiamente
no está hablando de para Brahman, porque madre mía, Padre Brahman está más allá de Brahman, ¿no? Es totalmente inconcebible, ¿no? Aquí solamente lo podríamos dibujar en este espacio en blanco, porque estamos sin Alvis, estamos totalmente ciegos, ¿no? Esto, padre-madre, padre-madre, es esta polaridad latente en la materia precósmica que cuando el Manvantara despierte, pues se manifestará como padre separado de la madre, como espíritu, materia. ¿Sí? Más o menos. ¿Eso responde? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, vale. Y Clarisa, ¿querías quizá añadir algo a esto o tienes otra cosa? No, a la diapositiva en la que estabas. Ah, sí, voy. Vamos a ver. Esta. ¿Esta? No, ya habías pasado de esta. Ah, aquí. Sí. Vale, aquí. Aquí, cuando en el último párrafo dice, porque es la contracción y expansión regular, Ujú, aquí dice del océano infinito. ujú, aquí. Ujú. Es la contracción y expansión regular en Ujú. el océano infinito, que es el In- espacio, en el océano infinito y esto es sin en él. orillas, esto está mal. Ya Ajá. sabemos que hay que cuidar con las traducciones y hay que, bueno, pues que uno cuando comprende de qué está hablando dice, aquí pasa algo". Ujú, Es ujú. la contracción y expansión regular que sucede dentro del océano infinito, es Sí. decir, en el océano infinito y sin Ah, orillas, porque es el ujú, espacio, de lo que podemos llamar el noómeno de la materia emanado por Swabhavat. Al principio ujú, de la doctrina ujú. secreta pone padre-madre Swabhavat, Vale, voy a porque cambiarlo. significa lo mismo. Ujú, Padre-madre Swabhavat. Así que cuando encontramos la palabra Swabhavat sola, se ujú, está refiriendo arriba del todo cuando es padre-madre. ujú. A ver, bueno, Cuando poner digo arriba del todo es por ponerlo aquí. en un gráfico, en lo más elevado, ¿eh? Sí, a ver, voy a poner esto. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. A ver. Ups. Up. Sí, aquí en el océano infinito, dices, esto pone así. Porque es la contracción y expansión regular Ujú, en el océano infinito y ujú, sin orillas de lo que ujú. podemos llamar el nómeno de la materia. Es decir, lo que Vale. sucede en el océano infinito y sin Mm, orillas. Es el espacio, ¿eh? ujú. Por eso es Sí, infinito y por eso es claro, sin orillas. claro, claro, claro. Bien, ahora no me voy a entretener en buscarlo en el texto original en inglés. Si hay alguna cosa, ya lo sacaré a colación el viernes que viene. Pero vale, de momento, pues, en el océano infinito. Muy bien, Ya gracias. sabes que incluso la señora Blavatsky estaba un poco así, muy agradecida porque había tenido un montón de personas repasando la doctrina secreta. Aquí Ujú. en los comentarios, el libro azul de los comentarios Sí. lo dice en algún momento, que tuvo muchas personas repasando, pero Ujú. que no todos llegaban a comprender qué era lo que estaban viendo. Claro, claro. Y entonces se pueden cometer errores, como yo misma los puedo cometer, por supuesto, cuidado. Bueno, y yo no Yo, te digo. yo soy una aprendiza, pero Bueno, hay y veces yo. que, a ver, por ejemplo, no sé inglés, pero a veces me doy cuenta de que hay algo, Que digo, uy, chirría, ¿no? aquí Sí, hay algo. sí, 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 que chirría, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bueno, bien, pues si hubiera alguna cosa más, ya lo sacaría a colación al principio de la siguiente charla, el viernes que viene, pero tomamos en el océano infinito como bueno, ¿no? Y además tiene sentido con todo lo que has explicado. Muchas gracias. ¿Alguna cosilla más o acabamos ya con el verso 12 y así completamos esta estancia? ¿Qué hora es? Sí, da tiempo.
Si os parece bien, pues pasamos a la 12, que además es cortita. Vale. Entonces, Svabavat envía a Foad para endurecer los átomos. Cada uno de estos es una parte de la tela, universo, refiriéndose a los átomos, reflejando al Señor autoexistente, luz primordial, como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo. Vale. Muy bien. Entonces, bueno, estos comentarios describen el proceso físico de cómo sucede, ¿no? El despertar del cosmos, ¿no? Bueno, entonces, para detalles científicos, tengo previsto de cómo sucede el cosmogénesis, según la astrofísica moderna, ya será en septiembre. Habrá un capítulo que será, si no el último, el penúltimo de toda esta primera parte del curso de Akasha, que a partir de septiembre daremos y que en el grupo de Martin Leiderman ya lo presenté. Lo digo por los que estáis en el grupo de Leiderman, si no queréis volver a oírlo, ya cuando veáis el título ese podéis pasar de esas charlas, de esos días. Lo llamaré los átomos según la ciencia y según la teosofía. ¿Eh? Pero bueno, ya lo veremos en su día, ¿no? En todo caso, todo este proceso se realiza, esto es muy importante aquí, a través de FOAD. Y en el plano físico, tal como se ha comentado anteriormente, se realiza a través de las fuerzas electromagnéticas. Entonces, la ciencia, de alguna forma, la ciencia moderna cada vez está más familiarizada, ¿no? Con esta fuerza de la naturaleza, en el sentido de cada vez parece haber más evidencias de que esta fuerza es la fuerza fundamental del universo físico. ¿Eh? Las fuerzas electromagnéticas, que hoy además se le añade, pues, a los efectos cuánticos de esta fuerza electromagnética. Y, de hecho, el electromagnetismo es una manifestación del fenómeno cuántico. Entonces, comenta respecto a este verso, comenta Elena Blavatsky. Por medio de FOAD se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. Puede lograrse alguna ligera noción referente a la naturaleza de FOAD por la denominación de electricidad cósmica, que algunas veces se le aplica. Pero en este caso, a las propiedades conocidas de la electricidad en general, deben añadirse otras, incluyendo, muy importante, la inteligencia. Está introduciendo, de alguna forma, está aquí introduciendo ya la estancia 4, la que vendrá ahora. Es interesante hacer observar que la ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que toda cerebración y actividad del cerebro son acompañadas por fenómenos eléctricos. Bueno, esto está muy bien y conecta con la ciencia moderna, que ha continuado desarrollando esta idea, ¿no? Pero hay que acordarse que esto lo escribió Lena Blavatsky a finales del siglo XIX. O sea, es decir, la electricidad sigue al pensamiento del logos, puesto que por medio de FOAD, como dice aquí, se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. Incluso en nuestras células, en las células físicas de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando tenemos un pensamiento como, por ejemplo, ordeno, yo tengo la mente, ordeno a mi mano derecha levantarse, ¿no? Pues nos podríamos preguntar cómo se comunica este pensamiento a nuestra mano. Y ahora sabemos que hay un efecto de polarización y de despolarización a través de todas estas células que se han llamado neuronas, ¿no? A través de las membranas de este sistema nervioso formado por neuronas, y que es como una corriente eléctrica que avanza por el sistema nervioso y hace contraer a esos músculos que sabemos exactamente desde el cerebro cuáles son para levantar la mano. Y no hace falta ni pensarlo, porque es el sistema nervioso autónomo que lo hace. ¿Eh?
Bueno, consecuentemente, un cambio en el estado de conciencia provoca un pensamiento. Mueve la mano, ¿no? Y esto es comunicado a la materia a través de la electricidad, fenómeno electromagnético, ¿no? Bueno, entonces lo anterior es lo que Elena Blavatsky está explicando a nivel del plano cósmico, todo esto que acabo de explicar, ¿no? Hay patrones de pensamiento en la mente universal, escrito con mayúscula, ¿no? Y se imprimen en la materia cósmica mediante FOAT. Entonces, fijaros que aquí dice, puede lograrse alguna ligera noción, el comentario que he escogido, a la naturaleza de FOAT, por la denominación de electricidad cósmica, que algunas veces se le aplica. Pero, en este caso, a las propiedades conocidas de la electricidad en general debe añadirse otras, incluyendo la inteligencia. Y es interesante hacer observar que la ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que toda la cerebración y actividad del cerebro son acompañadas por fenómenos eléctricos. Entonces, tal como se trata en estancias posteriores a la tercera, Elena Blavatsky siempre dice que FOAT es un principio inteligente. Esto, pregunta de examen, ¿FOAT tiene inteligencia, sí o no? ¿No? Pues el que diga no, cateado. Así que no es un principio ciego, sin inteligencia propia. ¿Eh? Y esto es contrario a la ciencia moderna, porque la ciencia moderna dice, no, la electricidad, no, el efecto electromagnético y cuánticos de nuestro plano, el plano físico, no tienen inteligencia. Simplemente es un concepto, digamos, de universo mecanicista en este sentido, ¿no? Como engranajes de un reloj que están todos sincronizados y clac, 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 todo funciona, ¿no? Entonces, dice, en esta coletilla final, dice, es interesante hacer observar esto, que la ciencia moderna ha llegado a esta conclusión, ¿no? Que toda cerebración y actividad del cerebro están acompañadas por fenómenos eléctricos, ¿no? Esto era un concepto nuevo, en esa época de Elena Blavatsky, era prácticamente pionera ella diciendo esto, ¿no? Entonces, estamos ya al final de la estancia 3, con esto hemos acabado, ¿no? Y entonces se describe este inicio de la manifestación en el cosmos, ¿no? Hemos visto la producción de los átomos y hemos visto la interconexión de estos átomos para producir formas, ¿no? Y las estancias siguientes, a partir de la 4, que ya no lo veremos hasta después de verano, describen cómo se producen estructuras concretas en el universo y el papel de la inteligencia espiritual que hay detrás de estas formaciones y la jerarquía de esta inteligencia espiritual, ¿no? Y siempre un tema muy interesante es que al final del comentario de las 7 estancias en la cosmogénesis y lo mismo en el segundo libro de la antropogénesis, siempre hay un resumen, ¿no? De estancia por estancia. Incluso es bueno empezar por el resumen para coger una idea general y luego te vas a la estancia concreta, verso por verso, con todos los comentarios de Elena Blavatsky. Pero de ello ya hablaremos el viernes que viene, cuando hablemos de cómo estudiar la doctrina secreta, si Manuel deja un poco de tiempo para ello. Pero bueno, ya veremos. Y si no, pues nada, no tiene mayor importancia. Fijaros que este resumen de la estancia 3 dice que la estancia 3 describe el proceso del universo a la vida después del pralaya. Efectivamente, lo que hemos estado comentando todos estos últimos días. Se refiere a cómo surgen las mónadas de su estado de absorción dentro del uno, cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos. El término mónada puede aplicarse lo mismo al vasto sistema solar que al átomo más diminuto, ¿eh? Entonces, en este sentido, y con esto acabaré, las 3 primeras estancias que hemos estado viendo del cosmogénesis describen, pues, la formación del universo desde un estado de descanso, o pralaya, a un estado de despertar, el manvantara. Y la estancia 3 que hemos estado viendo, estos últimos charlas, describe, pues, la manifestación del logos, desde el logos no manifestado, pasando por el logos semi-manifestado y el logos manifestado, ¿no? Y la preparación, en definitiva, del campo de evolución del nuevo manvantara.
¿Mm? Y la estancia cuarta, que veremos después de verano, describe la manifestación de los dioses, con minúsculo, referido a estos poderes que hay detrás de la formación del universo y de su evolución. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto acabamos y abrimos el micrófono para lo que queráis compartir. Stop share. Y aquí estamos. Sí. ¿Ha quedado más o menos claro de qué va esto? ¿O hay cositas o comentarios o otros temas? No sé. Bueno. Mónica. Hola, gracias por la exposición. Como no habla nadie, voy a quitarme esta espinita que tengo porque Bien, pues quítatela, venga. me dio la sensación de que según ibas describiendo esto, yo estaba viendo el Tao, el símbolo del yin yang, del signo de cáncer, con, digamos que como cáncer puerta de nacimiento que comienza en Aries, sería la madre, esa de tejer la tela, los átomos que crean vínculos, se unen, se enfrían y después en ese otro proceso que sería la parte padre o polaridad positiva, los átomos se van con el calor, se irradian, se expanden y volatilizan. Y me da la sensación que es el camino del Tao totalmente. No sé si lo veis así. En realidad, bueno, estoy hablando del símbolo, es verdad que tiene como un 6 y un 9, pero en realidad no deja de ser un solo símbolo con un giro o un movimiento hacia levogiro y destrógiro. Bueno, es la sensación que me dio. No sé si podéis sacar algo de esto o es una locura mía. No, no hay locuras ni preguntas tontas, esto es seguro. Cuando dices 6-9, ¿a qué te refieres? Ah, A- porque ¿A cáncer o al símbolo del Tao? Este? sí, sí, porque el signo de cáncer es el signo del Tao. Es como Ah, bueno, bueno. evolutivo, digamos, el 6 y luego el 9 Mm, va otra vez hacia el espíritu. vale. Uno desciende a la materia y otro va hacia el espíritu. O sea, sería como quedarse en prakriti, los átomos se van tejiendo unos con otros, van creando esas uniones y después se van volatilizando. Esa es la sensación de haberlo visto. Bueno, pude por lo menos eh, seguir la explicación teniendo esa imagen en la cabeza. Y no sé, es lo que la duda que planteo. Bueno, si te ayuda a entenderlo, me parece muy bien. Yo lo que es astrología no puedo comentar porque no es mi fuerte. Y en cuanto al símbolo del Tao, claro, el yin y el yang, ¿no? Sí que de alguna forma ese círculo con esa, aunque le den una curva en lugar de poner una línea recta como hace Elena Blavatsky, pues fundamentalmente está explicando lo mismo que habéis visto en ese gráfico que os he enseñado antes, del círculo con la raya media, ¿no? El espíritu sería pues la parte blanca y si quiere podrías pintar de negro la otra mitad del círculo, ¿no? El otro semicírculo y de alguna forma eso es el símbolo este mismo que acabo de explicar, ¿no? De que en el momento ese de la premanifestación, cuando todavía no se ha manifestado la diferenciación, todos los átomos esos que llenan los 7 planos, están todavía pues sin disociar la parte padre y madre o la parte yin y yang, si quieres llamarle, o sea, es lo mismo. En Ajá. ese sentido es lo mismo. Respecto a cáncer, como te digo, no puedo comentar porque yo no tengo ese conocimiento astrológico. Vale, Pero te escucho y me parece muy bonito lo que has dicho. y luego, bueno, me hizo gracia porque hoy estaba escuchando a un científico también hablar de las estrellas y cómo lo que iban haciendo era
juntar los átomos y hacer átomos mayores, ¿no? Y vendría a ser un poco ese nexo de unión que estabas hablando, tejiendo la tela también. Sí, sí, y te adelantas a la cuarta estancia porque en la cuarta estancia, bueno, si la leéis así por encima, los versos, veréis que empieza a hablar de sus hilillos, que empiezan a hacer como coágulos y es muy, muy divertido. Y a ver, ella, Elena Blavatsky, comentaba esto en un momento en que no había todavía la teoría de la creación, la teoría nebulosa de la creación de los planetas. Ujú, En ese momento, los astrónomos pensaban que el Sol, de alguna forma, chocaban, bueno, era como soles que chocaban, ¡bumba! Y salían trozos de Sol por ahí, se enfriaban algunos y empezaban a orbitar a través del Sol. Y así se formaba el universo, perdón, el sistema solar. Bueno, luego se ha visto que no, que a través de una nebulosa que es como gas, ¿no? Como gas y partículas, micropartículas ahí flotando, empiezan a aglomerarse y ¡jope! Pues resulta que está explicando lo que hoy en día los astrónomos están explicando, lo que decía hace 100 años Elena Blavatsky. ujú. O Proceso de sea, condensación. exacto, exacto. De ello, sí, sí, bueno, estoy preparando un pequeño artículo que presentaré en el grupo de Martin Leiderman y quizá aquí habrá la oportunidad. Todos estos avances científicos desde la visión esotérica que Elena Blavatsky hizo en su momento y que ahora la ciencia moderna toma como válidos, ¿no? Sí, sí, muy curioso. Este es uno de ellos, Mónica. Sí, sí. Vale, pues fenomenal, estaremos atentos. Muy bien. Solamente añadir una cosa, que hablaste de que la electricidad es un principio inteligente. Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos los seres humanos que estamos encerrando la electricidad continuamente? Estamos encerrando la propia vida. Estamos con la tecnología y con todos los aparatos. Bueno, lo suelto ahí porque es algo que me tiene, digamos, bastante atenta y ahora mismo es haberle dado un punto más allá todavía y de importancia. Ujú. Nada más. Venga, muchas gracias. A ti por tus Bueno, yo aportaciones y diría preguntas. que están encerrando la electricidad en unos niveles, pero que no pueden encerrarla de ninguna manera en otros niveles mucho más sutiles, Claro, claro. porque el principio sigue siendo foja y está en todas partes. Mm, así es. Sí, sí, claro. Sí, pero fíjate que la repercusión de encerrarla, aunque sea de forma fractal y esté lo más cercano a la materia, tiene que tener repercusión, porque nosotros también estamos en la parte más material y eso en la vida cotidiana tiene que tener una repercusión. Sí, sí, y la ley de causa y efecto Ujú. operará y hará lo que tenga que hacer. Para desarrollar más esta idea tuya, tendríamos que especificar un poco más, algún ejemplo, decir que, a qué te refieres con encerrar la electricidad, ¿no? Bueno, a ver, aquí es que me meto en jardines un poco así. Mira, simplemente voy a lanzar esto. Eh, por ejemplo, en el espacio próximo este que tenemos hay una cantidad cada vez mayor de satélites. Están generando como una tela de araña también en- alrededor del planeta, ¿no? Y Ujú, luego a nivel, digamos, suelo, eh, es que ahí ya me meto en jardines más potentes, pero bueno, digamos que también hay experimentos en los que también generan como redes, los campos electromagnéticos, juegan con ellos. No me voy a meter en otra serie de cosas que se ujú. supone que tildan de conspiranoias, ¿no? Pero bueno, cada uno que investigue la parte que En es. todo caso, hay aquí un caos de ondas, ¿no? Que antes no existía, ¿no? Ondas electromagnéticas, emisores, receptores, yo qué sé qué.
Claro, es que que nos además pueden llegar a afectar, ¿no? Si no nos el protegemos bien. Ujú. problema es que además el argumento que utilizan es como que siempre hay emisiones de ondas desde el espacio, pero el tema no es ese, el tema es esas ondas que vienen emanadas desde el espacio Mm. llega, tuvimos una cantidad de millones de años para ir adaptándonos y ahora el tema está en que hay, digamos, emisiones que Ujú. no dejan que nos adaptemos, que son en relación todo al 4G, 5G y todos los G que hay. Ya, 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 Entonces, ya. el cerebro, las células, las neuronas no vibran en la misma frecuencia que las que Mm. están haciendo ciertos aparatos móviles Ujú. y todo lo que ya sabéis. Sí, Entonces, sí, no sí. hay, bueno, unos organismos que avanzarán más Bueno, rápido. en todo caso, yo no querría tener mi casa al lado de una emisora 5G, ¿eh? Eso lo tengo claro, Harías muy bien. ¿verdad? Gracias. Y a ti. Creo que Milce tiene algo por ahí por decir también. Hola, Milce. Sí. Sí, buenos días a todos. Buenos días a En ti. realidad, hermosa la conferencia, no, no le puedo poner la palabra hermosa, sino muy instructiva, Gracias. que me parece que eso es importante. En realidad, una pregunta bastante concisa. Los átomos de estos que están ustedes hablando, Ujú. ¿son los mismos que los átomos biológicos de la biología del cuerpo humano, por ejemplo? Los átomos, bueno, estamos hablando, a ver, esta estancia, la estancia 3, está hablando del principio del Manvantara, ¿no? Sí, O sea, está eso hablando de sí lo los átomos entendía. primordiales cuando empiezan el proceso de diferenciación. O sea, dijimos, fase uno se crean los 7 planos, cada uno con la materia de sus 7, cada plano con sus 7 subplanos y los átomos primordiales. Entonces viene esa llama fría, ¿os acordáis? El FOAT, ¿no? Y Sí, los empieza a activar, con lo cual empiezan a vibrar a unos niveles de energía que, digamos, los ionizan, los activan. Y entonces empiezan a interconectarse entre ellos. Pero esto es como un patrón de explicación y sirve tanto para el plano físico como para el plano más sutil. Cada uno a su nivel. En el plano físico hay unas explicaciones biológicas, físicas, químicas y tal, ¿no? Y en los planos metafísicos hay explicaciones metafísicas, pero que todas siguen este mismo patrón, ¿no? Esto es lo que... Emilce y los que están aquí también conocen el diagrama. ¿Puedo compartirlo sí, un momento, Daniel? Sí, sí, por favor, faltaría más. ¿Veis el diagrama? Sí, yo lo veo. sí, Entonces, sí, cuando está hablando de los primeros átomos, se generan aquí y luego se van densificando y van formando todos los otros subplanos hasta formar un plano, más subplanos, cada vez es más denso. A pesar de lo espiritual que es aquí todavía, cada vez es más denso. Ujú. Y los átomos físicos están aquí abajo. Pero todo esto que necesitamos explicar en un diagrama de 2 dimensiones está todo aquí y se interpenetra. bueno, A ver gracias, si Clarisa. me deja Gracias, salir. Clarisa. Espérate que ahora no sé si podré salir. Ujú. Pero en realidad, por ejemplo, cuando se habla de los quarks y de la Ahora. sustancia esa que une a los quarks, yo nunca escuché en por ejemplo, en un glóbulo rojo que Ujú. hablen de eso, de los quarks en el glóbulo rojo. No sé si la ciencia todavía no llegó hasta ahí o para mí, en mi ignorancia, yo veo una diferencia en lo que es el átomo
de los elementos de la tabla periódica con los átomos en nuestra fisiología. Átomos Porque son tiene átomos, Emilce. Los glóbulos rojos, en definitiva, son proteínas que células, tienen hierro y ese hierro células. ayuda a la hemoglobina, ayuda a transportar el oxígeno, pero al final está formado por algunos de los elementos que aparecen en la tabla periódica y esto es el átomo a nivel físico, ¿no? No tiene Claro. más Nosotros misterio. somos constituyentes de toda la tabla periódica, de Sí, todas las Sí, sustancias que somos polvo de están en la estrella, Tierra. de hecho, ya sabes sí. que se dice, Claro, ¿no? Porque de claro, hecho por la eso, mayoría pero de los elementos que hay en la tabla periódica se han formado a nivel estelar, en estrellas, claro, ¿no? Y a Claro. través de meteoritos, de asteroides y cosas de estas, han llegado a la Tierra, ¿no? O sea, es muy curioso claro. esto. Por eso se En dice el somos polvo. diagrama este que hemos visto, Mm, abajo mm, del todo, el último subestado del todo Esa es el ser humano, es el mm, físico denso. mm, claro, En nosotros hay todos esos átomos de la tabla periódica mm, formando parte de nuestros cuerpos. Incluso hay oro, fijaros. Lo que mm. pasa es sí, que hay muy sí, poquita cantidad y no merece la pena quererlo extraer, que es más caro que lo que se conseguiría con ello. Pero hay todos esos. Pero luego está en el segundo nivel, el segundo subestado, que es el agua. Mm. ¿Qué porcentaje de agua conforma nuestros cuerpos? Un setenta mucho. y ocho por ciento. ¿Sí? Y si no lo tiene, no funciona bien. No, si nos falta agua ya no funciona ni el cerebro bien. Y la Muchas parte que gracias. es un poquitín más sutil es el gas. En nuestro cuerpo hay gases. Y también están todos los demás que son mucho más sutiles y están formando parte de nuestro cuerpo. Pero luego están las contrapartes de los otros cuerpos o vehículos, cada vez más sutiles, que se interpenetran y no los podemos percibir, pero que se interpenetran con este. Ujú. Muchas gracias a los dos. Espérate, por la pregunta. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues parece que... Bueno, Pues pues no sé, que tengáis un buen solsticio de verano, ¿no? Si no hay más preguntas, sí, esta hay noche, ¿no? recordar que la semana próxima Ujú, tendremos el jueves y ujú, el viernes. Os ujú. pasaré mañana el programa para la próxima semana y recordar que será la última semana de este periodo, porque entramos en el periodo de vacaciones en este hemisferio. Hay quien tiene vacaciones todo el año, pero no todo el mundo. Que lo disfruten Sí. a sus vacaciones. Esta noche es la Nosotros noche de San Juan. sí, Sí, Ah, sí, sí. sí, sí. gracias. Es la noche más corta del año, esta noche, en el hemisferio norte. Para nosotros la más larga. Para vosotros la más Sí, larga, sí. El sí, solsticio de sí, invierno, solsticio de verano. Sí, sí, eso sí, es. eso es. Pues que lo disfrutemos todos bien. Yo aquí recogidita, huyendo de los petardos. Empieza a haber ruido de petardos por todas partes y ¡buah! Es tremendo. Mm. Bueno, Bien, entonces, Clarisa, el título para el viernes que viene, la Cábala Teosófica, por sí, parte de Manuel Fernández. sí. Y si me queda un poco de tiempo, yo daré unos consejos de cómo estudiar la doctrina secreta. Emilce, San Juan es el día 24. Hoy es el solsticio, pero la festividad y las hogueras el 24. Es verdad. Ay, bueno, gracias, muy amable. Sí, Mm. vale. Pues le doy al cuenco.